Durante décadas, el nombre de Alejandro Fernández ha sido sinónimo de tradición, elegancia y pasión musical en México y el mundo hispano. Hijo del inolvidable Vicente Fernández, nació marcado por una herencia artística que pocos serían capaces de cargar, y mucho menos de honrar con la misma fuerza. Pero él lo hizo. Lo hizo con ferocidad, con disciplina, con una sensibilidad que lo convirtió en uno de los artistas más influyentes de la música latina contemporánea. Sin embargo, detrás de esa figura pública impecable, detrás de los trajes charros, de los escenarios multitudinarios y de una carrera construida con sangre, sudor y lágrimas, existía una historia que él mismo había mantenido oculta durante años. Una historia de amor, de dudas, de miedo y finalmente de aceptación. A los 54 años, cuando el mundo pensaba que Alejandro ya había vivido todas las pasiones posibles, cuando su vida sentimental parecía una novela conocida, el cantante sorprendió al anunciar su matrimonio. Pero lo que realmente impactó al público no fue la boda en sí, sino lo que vino después. Una declaración íntima, inesperada, profundamente emotiva, en la que por fin reconoció lo que miles de seguidores habían sospechado durante tanto tiempo. Admitió quién era el amor de su vida. Para comprender la magnitud de esta confesión, es necesario retroceder, abrir el álbum invisible de recuerdos que Alejandro ha mantenido cerrado durante décadas. Porque su historia romántica no es simple, ni lineal, ni superficial. Es el resultado de una vida vivida bajo el escrutinio público, entre presiones familiares, exigencias mediáticas y una lucha constante entre lo que el corazón quería y lo que la fama exigía. La figura de Alejandro siempre estuvo rodeada de misterio. Aunque era cercano con su público y mostraba un carácter cálido y carismático, cuando se trataba de su vida emocional, se convertía en un maestro del silencio. Tenía la habilidad de mostrar sin mostrar, de sugerir sin admitir, de dejar pistas en sus canciones sin darle al mundo una confirmación directa. Era un equilibrio complicado, cuidadosamente construido para proteger lo poco que le quedaba de privacidad. Desde joven, Alejandro vivió romances que la prensa amplificó hasta convertirlos en tormentas mediáticas. Se le vinculó con modelos, actrices, cantantes, socialites. Cada fotografía, cada rumor, se transformaba en un titular. Y como sucede con muchas figuras públicas, su vida sentimental terminó pareciendo un carrusel que giraba demasiado rápido como para identificar qué era real y qué era invención. Entre lo cierto y lo especulado, solo él sabía la verdad. Y esa verdad era mucho más profunda de lo que el público imaginaba. En privado, Alejandro era un hombre sensible, introspectivo y sorprendentemente emocional. A pesar de la imagen de galán impenetrable que proyectaba, quienes lo conocían íntimamente describían a un hombre marcado por una lucha interna, el deseo de vivir un amor pleno, y el miedo constante a que ese amor terminara devorado por los reflectores de la fama. Ese conflicto lo acompañó durante años, influyendo en sus decisiones, en sus silencios, en su manera de relacionarse con el mundo. Muchos de sus fans habían notado una contradicción en él. Podía cantar con una pasión desgarradora sobre el amor eterno, sobre las pérdidas dolorosas, sobre la entrega absoluta. Pero en su vida real parecía mantener una distancia emocional, una barrera invisible que impedía que alguien conociera por completo al ser humano detrás del artista. Las canciones eran su refugio. Eran la única forma en la que permitía que parte de su verdad apareciera sin ser detectada. En letras como «Me dediqué a perderte», «Qué lástima», «Canta corazón» o «No lo beses». Había confesiones disfrazadas. No eran solo interpretaciones, eran pedazos de su alma. Eran mensajes dirigidos a una persona específica, aunque el mundo creía que se trataba simplemente de historias universales. Esa persona, el amor que él mantuvo en silencio durante tantos años, había influido profundamente en su vida. Fue alguien que apareció cuando Alejandro aún estaba construyendo su identidad, cuando la sombra de Vicente Fernández lo seguía en cada paso,
recordándole que tenía que esforzarse el doble para ser digno del apellido que llevaba. En ese contexto de presión, vulnerabilidad y contradicciones internas, nació un amor que poco a poco creció hasta convertirse en un ancla emocional. Un amor que lo hacía sentir visto, comprendido y querido sin condiciones. Pero también un amor que terminó siendo imposible de sostener en medio del torbellino mediático que rodeaba cada aspecto de su existencia. La relación, que Alejandro mantuvo en secreto durante años, sufrió las consecuencias de la fama, de las expectativas sociales, de los compromisos profesionales interminables y de decisiones tomadas desde el miedo. Él mismo admitió alguna vez, en silencio, y solo entre amigos muy cercanos, que había perdido lo más importante de su vida, porque no tuvo el valor de defenderlo cuando más lo necesitaba. Pero nunca reveló más, jamás dio nombres, jamás confirmó nada. El misterio se mantuvo intacto durante décadas, hasta ahora. En las semanas previas a su boda, quienes lo rodeaban comenzaron a notar un cambio profundo en él. Estaba más reflexivo, más humano, más dispuesto a hablar del pasado, sin esa resistencia habitual que lo caracterizaba. Era como si estuviera preparando su corazón para un nuevo comienzo. O quizá, para una verdad que ya no quería seguir ocultando. Y fue precisamente en ese periodo de transición emocional que Alejandro, por primera vez en su vida, comenzó a hablar con claridad sobre la persona que realmente había marcado su destino. Sin cámaras, sin periodistas, sin micrófonos. Solo frente a quienes él consideraba familia de corazón. En una de esas conversaciones íntimas, él dijo: «Me tomó 54 años entender que el amor no siempre es el que la vida te pone enfrente, sino el que nunca te abandona por dentro». Esa frase fue la primera señal. La primera grieta en un muro construido durante décadas. Poco a poco, Alejandro fue abriendo su historia. Fue confesando que aquel amor que todos creyeron pasajero, secundario, incluso irrelevante, había sido en realidad el centro emocional de toda su vida, que nunca había dejado de pensar en esa persona, que cada relación posterior, por más sólida que pareciera, jamás logró borrar la huella que ese amor dejó en él. Pero lo más sorprendente, y lo que marcaría el inicio del giro emocional más significativo de su vida adulta, fue admitir que ese amor no había desaparecido, que nunca se apagó, que seguía ahí, intacto, acompañándolo como una sombra luminosa en cada escenario, en cada madrugada de soledad, en cada canción que interpretaba con lágrimas invisibles. La confesión completa, y cómo esa verdad cambia por completo la percepción del público sobre su vida sentimental, será el eje central de él. Porque lo que Alejandro reveló después, lo que admitió con una sinceridad devastadora, es algo que, sin duda, redefinirá su legado humano. Para comprender la magnitud de lo que Alejandro Fernández finalmente confesó a los 54 años, es necesario adentrarse en las partes menos visibles de su historia personal, aquellas donde el brillo de los escenarios no alcanza a iluminar. Alejandro siempre fue percibido como un hombre seguro, poderoso, dueño de una presencia magnética. Sin embargo, la verdad es que durante buena parte de su vida, cargó con una herida emocional silenciosa que lo acompañó en cada éxito, en cada gira, en cada aplauso. Una herida provocada por el amor más profundo que había vivido y que, paradójicamente, nunca logró retener. El mundo conocía al ídolo, pero muy pocos conocían al hombre detrás del ídolo. Un hombre que amaba intensamente, que dudaba, que temía perder, que a veces tomaba decisiones impulsivas y otras veces callaba lo que su corazón gritaba. Alejandro construyó una armadura, fama, música, giras, compromisos, entrevistas, apariciones impecables. Pero bajo esa armadura existía una verdad emocional que nunca se atrevió a admitir ante el público, hasta ahora. Aquel amor del pasado no fue un romance ordinario. Fue la historia que definió su vida entera. Una mujer que apareció en el momento en que él aún buscaba su identidad.
cuando el mundo lo veía como el hijo de Vicente Fernández, sin reconocerlo todavía como el artista independiente que aspiraba a ser. Ella lo vio antes que nadie. Lo vio cuando no tenía la seguridad que hoy proyecta, cuando aún cargaba con dudas sobre su propia valía, cuando todavía luchaba por demostrar que él no era solo un heredero del talento familiar, sino un cantante capaz de construir algo propio. Esa mujer, cuyo nombre Alejandro nunca dijo en público, fue el refugio emocional donde encontró paz en medio del caos. Su relación no estuvo marcada por el glamour ni por las cámaras. Fue un amor cotidiano, humano, sincero. Un amor que nació lejos de los reflectores y que se mantuvo en la intimidad porque él mismo quiso protegerlo del mundo exterior. Pero también fue un amor que, poco a poco, comenzó a resentir el peso de la fama. Con el ascenso meteórico de su carrera, el tiempo se volvió su enemigo. Las giras se alargaban, las grabaciones consumían días enteros. Los compromisos eran interminables. Y en medio de todo eso, Alejandro empezó a priorizar su carrera sobre su vida personal, creyendo que ese amor estaría ahí siempre, esperando. Fue un error que reconocería demasiado tarde. Las discusiones comenzaron a volverse frecuentes. Ella se sentía desplazada. Él se sentía incomprendido. Ambos tenían razón, ambos estaban heridos. Pero ninguno tuvo el valor de detener la caída. La relación se desgastó no por falta de amor, sino por exceso de orgullo. Ninguno quiso dar el brazo a torcer. Ninguno quiso admitir su vulnerabilidad. Y así, lo que había sido la historia más importante de su vida, terminó desmoronándose lentamente. Según testimonios de amigos muy cercanos, Alejandro quedó devastado tras la ruptura, pero fiel a su carácter reservado, nunca mostró esa devastación en público. En las entrevistas aparecía sonriente, elegante, fuerte. En privado, componía canciones que parecían gritos encerrados en melodías. Muchas de ellas nunca se grabaron. Otras se transformaron en los éxitos que el mundo canta hoy, sin saber que cada verso era un recordatorio de una mujer que él había perdido para siempre. Lo más interesante, y lo que da sentido a su confesión actual, es que Alejandro nunca pudo olvidarla. Aunque tuvo otras parejas, aunque vivió romances apasionados, aunque formó una familia, ella siguió siendo la única historia que lo marcó profundamente. El amor de su vida, según palabras suyas reveladas recientemente por personas que escucharon su confesión final. Durante años guardó silencio. No lo dijo porque tenía miedo. Miedo de reabrir heridas. Miedo de parecer débil frente a un público que lo idolatraba como símbolo de masculinidad y fortaleza. Pero sobre todo, miedo de enfrentarse a la posibilidad de que ya no hubiera vuelta atrás. La prensa especuló durante décadas sobre su vida amorosa. Muchos titulares fueron correctos, muchos otros inventados. Pero ninguno se acercó a la verdad esencial, que mientras el mundo veía a un hombre rodeado de conquistas, Alejandro vivía aferrado a un recuerdo que jamás se desvaneció. A medida que pasaron los años, su lucha interna se hizo más evidente. Aunque mantenía una vida pública activa y exitosa, las personas más cercanas a él notaban momentos de introspección profunda, silencios largos, miradas perdidas, nostalgia repentina durante reuniones familiares, incluso lágrimas contenidas mientras interpretaba ciertas canciones en vivo. Era evidente que había algo sin resolver. Y esa herida sin cerrar se intensificó cuando su padre, Vicente Fernández, enfrentó problemas de salud. Alejandro comenzó a replantearse su vida, a valorar lo realmente importante, a cuestionar decisiones del pasado. La cercanía de la pérdida, primero emocional, luego física, lo obligó a mirar hacia adentro. Y fue entonces cuando comprendió que había pasado demasiados años huyendo de su verdad. La revelación más impactante de esta etapa reflexiva fue que Alejandro intentó buscarla. Varias veces. No para recuperar el romance, sino para cerrar un capítulo que nunca se cerró. Llamadas que nunca fueron respondidas.
mensajes que él escribió y luego borró, intentos silenciosos de acercarse que nunca se concretaron. Mientras tanto, las canciones que interpretaba se volvían más tristes, más intensas, más transparentes. Sus amigos aseguran que durante los últimos años, él repetía una frase que ahora adquiere un significado inmenso. Hay amores que no mueren, aunque uno lo desee. La confesión que hizo al casarse, esa revelación que finalmente admitió ante su entorno, tiene su raíz justamente en este amor imposible de olvidar, porque en el fondo, toda su vida sentimental posterior estuvo marcada por esa huella. No se trataba de idealización, no se trataba de nostalgia romántica. Era una verdad emocional profunda, innegable, imposible de ignorar. Y así, a los 54 años, cuando decidió dar un giro definitivo en su vida y casarse, Alejandro comprendió que ya no podía seguir cargando con un secreto que había definido su existencia. Quiso comenzar su nueva etapa con honestidad, sin fantasmas, sin silencios, sin culpas. Quiso por fin aceptar la verdad, que su corazón siempre perteneció a una sola persona, aunque la vida los hubiera separado. Ese acto de honestidad fue el primer paso hacia la confesión completa. La declaración que cambiaría para siempre la manera en que sus seguidores entienden su historia sentimental. La boda de Alejandro Fernández sorprendió al mundo entero. No porque se casara, sino porque parecía que, por primera vez en su vida, Alejandro estaba listo para abrir las puertas de su corazón y hablar con una sinceridad que nunca se había permitido. Durante décadas, el público vio al ícono, al galán, al artista invencible. Pero detrás del hombre de escenario, existía alguien que cargaba con un amor no resuelto. Un amor que lo marcó profundamente. Un amor que, a sus 54 años, finalmente tuvo el valor de reconocer. Cuando Alejandro decidió dar ese paso definitivo hacia el matrimonio, quienes estuvieron a su lado hablaron de un hombre transformado. Un hombre que deseaba cerrar ciclos, sanar heridas y comenzar una nueva vida libre de silencios. Pero antes de hacerlo, quiso decir la verdad. Una verdad que había guardado durante más de 20 años. La noche antes de la boda, Alejandro reunió a un pequeño grupo de personas de absoluta confianza, familiares cercanos, amigos que lo habían acompañado desde el inicio de su carrera, y 2 miembros de su círculo íntimo que conocían su historia emocional mejor que nadie. No había cámaras, no había prensa, no había micrófonos, solo un hombre frente a sus seres queridos, dispuesto a hablar desde el alma. Esa noche, después de un silencio largo y profundo, Alejandro dijo: «Me voy a casar. Estoy feliz. Pero antes de comenzar esta etapa, necesito decir algo que llevo callando toda mi vida adulta». Los presentes quedaron inmóviles. Sabían que lo que iba a decir no sería algo superficial. Conocían esa mirada suya, una mezcla de nostalgia, alivio y vulnerabilidad. Alejandro respiró hondo y continuó: «Yo ya conocí al amor de mi vida. Y la perdí». Hubo un silencio total. Nadie se atrevió a moverse. Por primera vez en décadas, Alejandro habló sin filtros. Por primera vez, dejó caer la máscara del artista para mostrar al hombre detrás del mito. Contó que ese amor, esa mujer que muchos consideraron una relación más en su vida, había sido en realidad la única persona que lo había amado sin condiciones, sin interés en su fama, sin expectativas irreales. Dijo que con ella fue él mismo, sin presiones, sin miedo, sin necesidad de ser la figura pública que el mundo exigía. Confesó que había huido, que no supo valorar lo que tenía, que creyó, erróneamente, que el amor siempre estaría ahí esperando, que se dejó llevar por la carrera, por la fama, por compromisos profesionales que lo consumían, y que cuando quiso recuperarla, ya era demasiado tarde. «He vivido una vida llena de éxitos», dijo. «Pero al hablar de amor, mi mayor éxito lo dejé escapar. Lo más impactante fue lo que dijo después: la amé más de lo que pude admitir. Y aunque la vida me llevó por otros caminos,
nunca salió de mi corazón. Ella ha sido mi herida y también mi fuerza. Muchos de los presentes comenzaron a llorar. Nunca lo habían escuchado hablar así. Nunca lo habían visto reconocer esa vulnerabilidad. Era evidente que esa historia había sido su secreto más profundo, su pena más silenciosa y su verdad más dolorosa. Pero aún faltaba la confesión más fuerte. Alejandro admitió que, durante años, había tratado de encontrarla. No en un sentido romántico, no para volver a estar juntos, sino para pedir perdón, para cerrar un ciclo que quedó abierto durante demasiado tiempo, para saldar una deuda emocional que llevaba arrastrando desde la juventud. Dijo que había escrito cartas que nunca envió, que se había quedado con fotos antiguas que guardaba escondidas en un cajón, que cada vez que cantaba cierta canción, una canción que nunca reveló públicamente que estaba dedicada a ella, sentía que el pasado volvía con una fuerza devastadora. Ella fue el amor de mi vida, admitió con lágrimas contenidas. Y nunca lo dije. Hasta hoy. Esa frase, según quienes estuvieron presentes, fue el momento más conmovedor de la noche. No era una declaración para los medios. No era un titular buscado para generar controversia. Era la verdad pura de un hombre de 54 años que había decidido dejar atrás el dolor para comenzar una etapa nueva. Sus amigos aseguran que, después de esa confesión, Alejandro se quedó en silencio durante un largo rato. Parecía más liviano, como si hubiera soltado una carga que llevaba demasiado tiempo oprimiéndolo. Uno de los presentes tomó su mano, otro lo abrazó por el hombro. Era una escena íntima, profundamente humana, que ninguno de ellos olvidará nunca. Después de ese momento emocional, Alejandro dijo algo que dejó a todos boquiabiertos. El amor de mi vida no es con quien me voy a casar, pero ahora puedo amar sin miedo, porque ya no tengo nada que esconder. Esa fue la verdadera transformación. No era un adiós al pasado, sino una aceptación madura. Finalmente entendió que la vida no siempre permite recuperar lo perdido, pero sí permite sanar lo que quedó herido. Con esa confesión, Alejandro entró a su boda como un hombre completo, reconciliado consigo mismo, listo para amar nuevamente sin la sombra del ayer. Y ese gesto, esa valentía emocional, redefinió su historia personal mucho más que cualquier rumor o titular sensacionalista. Porque al final, lo que Alejandro Fernández admitió a los 54 años fue esto: que todos sus romances, todas sus canciones, todos sus silencios, habían tenido siempre el mismo origen: el amor que perdió y nunca logró olvidar. Esa fue la verdad final, la verdad que lo liberó, la verdad que ahora forma parte de su legado humano, además del musical. La confesión de Alejandro Fernández marcó un antes y un después en la comprensión pública de su vida emocional. Durante décadas, el público lo vio como un ícono del romance, un galán invencible capaz de conquistar escenarios y corazones por igual. Sin embargo, lo que reveló poco antes de su boda, mostró una dimensión completamente distinta, la de un hombre que había amado profundamente, que había sufrido en silencio y que, finalmente, decidió liberarse del pasado para poder vivir con autenticidad. Esa verdad, ese reconocimiento del amor que definió toda su historia, no disminuye su presente, ni pone en duda su decisión de casarse a los 54 años. Todo lo contrario, la engrandece. Porque solo quien acepta su pasado con honestidad puede construir un futuro verdaderamente libre. La confesión fue un acto de valentía emocional, un gesto de madurez que pocos artistas se atreven a realizar frente a quienes han acompañado su trayectoria durante años. Al admitir que había conocido y perdido al verdadero amor de su vida, Alejandro no buscaba generar lástima ni provocar escándalo. Buscaba sanar. Buscaba cerrar un ciclo que llevaba abierto demasiado tiempo. Buscaba hablar desde la verdad, una verdad que había moldeado su música, sus decisiones, sus silencios y hasta sus tormentos. Quienes han seguido su carrera desde el inicio saben que su interpretación vocal siempre llevó consigo una intensidad difícil de explicar. Ahora, por fin,
sabemos de dónde venía, de un corazón marcado por una historia profunda que nunca se resolvió. Esa herida le dio fuerza, le dio estilo, le dio alma. Cada verso que cantó, cada canción que interpretó desde la entraña, llevaba escondido un nombre jamás pronunciado. Hoy entendemos que muchas de sus baladas no eran simples ficciones románticas, eran memorias vivas, fragmentos de un pasado que aún ardía en su interior. Y sin embargo, la revelación no es una tragedia, es un renacimiento. Alejandro eligió empezar una nueva etapa con honestidad, dejando atrás las sombras, enfrentando por fin lo que durante años evitó mirar de frente. Esa decisión lo humaniza, lo acerca aún más a su público, lo convierte no solo en una leyenda musical, sino en un hombre capaz de reconocer que incluso los más fuertes, los más admirados, los más exitosos, también guardan silencios que pesan, también aman sin ser vistos, también pierden lo que más aman. Su boda, lejos de ser un cierre, es una apertura. Es el inicio de una vida más libre, más clara, más equilibrada. Es un capítulo donde el amor no necesita competir con la fama ni con el pasado. Es el momento donde finalmente Alejandro se reconcilia consigo mismo, y su confesión, lejos de disminuir su figura, la engrandece. Porque aceptar la verdad, incluso cuando duele, es un acto de dignidad y de valentía. Si esta historia te ha emocionado, si quieres seguir descubriendo verdades ocultas, relatos íntimos, confesiones sorprendentes y análisis profundos sobre las grandes figuras de la música y el entretenimiento, entonces te invito a formar parte de esta comunidad. Aquí no solo contamos noticias, aquí contamos vidas. Investigamos con rigor, narramos con emoción, analizamos con la experiencia de 15 años en el periodismo de celebridades. Damos contexto, historia y humanidad a cada relato. Si quieres entender mejor a los artistas que admiras, si quieres descubrir lo que hay detrás de sus canciones, de sus decisiones y de sus silencios. Si quieres recibir historias contadas con respeto, sensibilidad y profundidad, suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que no se conforma con la superficie. Nos permite seguir dando voz a las verdades que muchos no se atreven a contar. Nos permite mantener viva la conexión humana entre artistas y público. ¿Qué encontrarás si te unes? Documentales narrativos sobre las vidas ocultas de las estrellas, análisis exclusivos de escándalos, romances y confesiones nunca contadas, reportajes profundos basados en investigación real, historias humanas que te harán sentir, reflexionar y entender. Actualizaciones constantes con contenido de calidad. Cada suscripción es un impulso para continuar este proyecto periodístico. Cada like es un aplauso. Cada comentario es una conversación valiosa. Cada video visto es un motivo más para seguir creciendo juntos. Únete ahora, suscríbete, activa la campana. Comparte los videos. Sé parte de esta familia que ama la verdad, el arte y la emoción. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida de Alejandro Fernández. Y sobre todo, gracias por creer en el poder de las historias reales.